en estos momentos, sobre todo en relación a los audios de Españolo. ¿Lule Menem trabaja en Casa Rosada o ya no trabaja más? Contanos la última información. Buen día. ¿Cómo estás, María Laura? No, Lule Menem trabaja y vino prácticamente todos los días a la Casa Rosada, obviamente con un perfil más bajo, no integra estas famosas mesas que anunció Javier Milei, pero, por ejemplo, hace un ratito nada más estuvo reunido en su despacho del primer piso con Leandro Esdero, el gobernador de Chaco. Es decir, Lule Menem sigue en su rol no solamente de espada política de Karina Milei, sino que él de alguna manera es el jefe de campaña nacional, es el que está a cargo de los armados provincia por provincia. ¿Con qué gobernadores La Libertad Avanza se alía? ¿Con qué gobernadores no se alía y hay una confrontación en esos distritos? Bueno, con Esdero, La Libertad Avanza tiene una alianza en Chaco. Sí. Y hoy hubo una reunión aquí en Casa Rosada hace un ratito nada más, entre Lule y Esdero. Luego Esdero, te cuento que bajó a la planta baja a reunirse con el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán. Y en un ratito nada más va a llegar Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, para reunirse también con Catalán, ¿no? Sí. O sea, como decís vos, lo que vemos es, pese a que hubo mucho ruido después de la derrota del domingo, incluso una presión interna y un clamor interno de parte de las redes libertarias y de muchos referentes de segundas y terceras líneas para que el gobierno tome nota de la derrota que tuvo y que piense en desplazar a algunos de los que aparecían como responsables, más allá del caso Andís, que obviamente puso bajo la lupa a los Menem. También ellos son los responsables del armado político, ¿no? Entonces muchos decían, bueno, va a haber un cambio de figuras, dar un mensaje de que se tomó nota de la derrota del domingo y a partir de ahí, como suele suceder en todos los gobiernos, hay cambios de caras. Bueno, lo que te cuento a 4 días de esa derrota es que Lule Menem sigue trabajando aquí, tuvo reuniones ayer, reuniones por ejemplo con Pareja, que es otro de los señalados, Sí. y que hoy recibió a un gobernador. Bueno, veremos. Lo otro que uno observa es que Catalán, flamante ministro del Interior, está empezando a ejercer este rol llamando a los gobernadores afines, a los que tienen una alianza electoral, a los que les va a resultar más fácil alinear con la Casa Rosada. Hay que ver si lo logra, pero en principio tiene una tarea que no parece muy difícil. Digo, si el gobierno efectivamente, como viene diciendo, veta la ley de ATN que fue impulsada por los 24 gobernadores, y arranca mal, o por lo menos arranca con las mismas herramientas que venía manejando hasta ahora, que es, se veta todo, no hay plata, y trato de hacer algún acuerdo individual con algún gobernador para generar una contención política. Pero no se ve ahí un cambio de fondo. Vamos a escuchar un poquito de lo que pasa, Maya, Alejandro, ahí, Laura, en la conferencia de prensa de la UBA. ¿Qué están diciendo? Si podemos escuchar un poquito nomás para mostrarles que todo lo que pasa simultáneamente en la Argentina, ¿no? La inflación, mientras que, por ejemplo, los servicios públicos, los básicos, en la ciudad de Buenos Aires, independientemente de la particularidad de cada una de las provincias en donde se desarrollan las universidades, crecen por encima de la inflación. La racionalidad, por ejemplo, en la utilización de los servicios básicos es una de las cuestiones que le vamos a poner mucho cuidado en lo que tiene que ver con el programa de criticidad que planteaba el rector, sin perjuicio, por supuesto, de las políticas de cuidado de consumo que se manifiestan de manera permanente en cada una de las universidades. Matías Ruiz es el secretario de Hacienda. Quiero hablar con Alejandro, que está acá, sobre esto que pasa y que todos estamos hablando de plata. Digamos, la pregunta ¿es el ajuste lo que pagó Milei el domingo? Porque estamos todos hablando de plata. Los gobernadores que necesitan lo que le prometió el gobierno. Hablamos acá con Valdés esta semana y nos dijo, no vamos a ir para la foto. No cumplió sus promesas, lo mismo dice el gobernador de Salta. Ahí vemos el financiamiento universitario. En el Garrahan vemos también el anuncio del paro porque no alcanza la plata. Y el gobierno, después de la derrota, insiste en exactamente la misma política, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día, María Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias por la invitación. Obviamente, el gobierno, el Estado argentino no tiene plata para satisfacer todas las demandas que hay. Las demandas son muchas y válidas.
El problema principal, desde mi óptica, que el gobierno enfrentó o enfrenta en estos últimos meses, es básicamente político. Está claro que el gobierno impuso un ajuste fiscal muy severo, está claro que el gobierno impuso un plan de estabilización, está claro que hay amplios sectores de la sociedad que sufren, está claro además que el Gran Buenos Aires, por su estructura productiva, es uno de los sectores del país o el sector del país donde más impacta el modelo económico del gobierno. Pero yo no creo que la culpa del fracaso electoral de los últimos 2 domingos, fracasó este domingo en la provincia de Buenos Aires, fracasó el domingo anterior en Corrientes, que el fracaso no creo que el fracaso sea exclusivamente o principalmente responsable de la situación económica. Yo creo que acá el problema que al gobierno le viene fallando hace varios meses es político. Entonces, acá no es solo que se trata del ajuste, sino acá que se trata de la falta de empatía frente al ajuste. A ver, dijo algo Pañi esta mañana cuando escribió una nota en La Nación, escribió, se rompió el hechizo. ¿Se rompió el hechizo de Milei? Porque estamos hablando de empatía. Estamos hablando... Se rompió. A ver, claramente el gobierno entra en una etapa donde tiene que darse cuenta y mutar que pasó de ser un gobierno que contaba con la mayoría del apoyo social y la mayoría del apoyo popular a ser un gobierno que va a gobernar con una primer minoría. Pero la cuestión es ¿por qué? Bueno, vamos a hablarlo. ¿Por qué de esta manera? Vamos a hablarlo. Yo creo que la raíz de esto viene de una sobreconfianza que el gobierno desarrolló en que todo iba a ir muy bien y que ya estaban en una situación donde las cosas se encaminaban a la mejora constante. Esa sobreconfianza lo llevó posiblemente a cometer 2 errores, uno de índole económica, el desarme de las LEFI hace 2 meses atrás, que le salió mal y empezó a alterar la dinámica económica al punto tal que el propio ministro de Economía tuvo que admitir que el nivel de actividad que venía creciendo fuertemente en los primeros 6 meses se planchó, subió la tasa de interés. Ahí hubo un primer error. Y hay un error y un segundo error para mí, María Laura, más importante, creo que lo hablamos acá en el programa varias veces, que es político, que es no haber transformado los acuerdos políticos con los que el gobierno contó en el primer año y medio de gobierno en acuerdos electorales. Si vos mirás, desde que empezó el gobierno hasta abril de este año, ganó en el Congreso casi la totalidad de las elecciones o las votaciones que se presentaban en el Congreso, 16 de 17. Desde abril hasta ahora, ganó una, perdió 18. En las últimas semanas el Congreso le llena la cara de dedos al gobierno. Ahí se desarticuló los armados políticos que el gobierno había construido. ¿Por qué se desarticulan esos armados políticos? Porque hay una decisión electoral del gobierno de ir a enfrentar a los distintos gobernadores en las distintas provincias. Ahora, lo que cambia los incentivos de los gobernadores. Una cosa es colaborar con alguien que uno tiene intereses comunes o que hay planificación común o aliado, y otra cosa es porque voy a colaborar con alguien que me viene a atacar a mi propia provincia y como el gobernador... que acaba de perder encima en provincia de Buenos Aires. Sí, y como el gobernador de Salta el otro día dijo, o el gobernador de Corrientes dice, no me cumplen las cosas y además ponen un candidato a insultarme acá adentro, ¿no? Muy bien, pero yo estoy pensando en el ciudadano común, que somos todos diversos, pero el ciudadano común no está pendiente de si el gobernador Valdés... No, está pendiente de su bolsillo. Oliveto, Guillermo Oliveto dijo, la gente dice que hasta termina el mes el 20. María Laura, un estudioso del consumo en la Argentina. Sí, entonces digo, ¿en qué está pensando la gente? No piensa en cuestiones de acuerdos electorales. Lo que tenés que entender, cuando vos le preguntas a la gente qué es lo que le critica al gobierno, las principales críticas a Milei, sobre todo de sectores afines y potenciales votantes, porque Milei no tiene que conseguir el 80, el 70, el 60% de los votos ni el 50%. Milei tiene que conseguir el 40, el 45% de los votos, ¿ok? Cuando vos estudias ese público, obviamente hay una insatisfacción económica en general. Pero es la primera de las insatisfacciones, ¿no? No, no es la primera de las críticas al gobierno. La primera de las críticas al gobierno es el autoritarismo, la prepotencia, la falta de empatía, la falta de sensibilidad social. ¿Cuándo cayó fuertemente la imagen de Milei? En el mes de agosto se le desplomó el índice de confianza del gobierno 16%, que hacemos nosotros con la ITELA, el índice de confianza del consumidor, sobre todo en el Gran Buenos Aires, cuando tiene que vetar ley de discapacidad, cuando tiene que vetar ley de jubilación y cuando además encara esos temas sin la más mínima empatía o sensibilidad. Ahora, ¿por qué tiene que...?
la consecuencia que la gente ve, siguiendo tu pregunta, es este es un gobierno que no le preocupa a la gente, por no usar una guarangada, que no tiene sensibilidad, que no tiene empatía, que nos pide que banquemos la transición económica, pero que eso lo acompaña con agresiones, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué el gobierno llega a esa situación? ¿Por qué el gobierno llega a tener que vetar esas leyes? Porque el Congreso las sanciona. ¿Por qué el Congreso sanciona esas leyes? Porque el gobierno rompió todos los acuerdos que tenían y los gobernadores empezaron a marcarle la cancha cuando se pasaron a estar enfrente. Pero digamos que es una demanda de la gente, ¿no? La gente también está en contra de cortar todas las pensiones de discapacidad sin revisar cada caso, está en contra de tirar abajo los presupuestos del Garrahan. Sí, obviamente. Por Ahora, eso yo estoy pensando en lo que le pasa, qué piensa la gente de cada cosa que pasa. A ver, María Laura, si la oposición, que no es tonta, se pone en una posición de empezar a enfrentar al gobierno, y el gobierno genera esas condiciones para enfrentarse y pelearse, y ya ni siquiera se queda solo con su bloque, porque el gobierno, en vez de sumar gente, expulsa gente de sus propios bloques y de sus propios seguidores y de sus propios diputados. Lo que empieza a ocurrir es que esa oposición empieza a trabajar sobre temas de sensibilidad social y empieza a trabajar sobre temas que le generan costos políticos al gobierno. Esa es la sucesión de hechos que pasó en los últimos 2 meses, entonces, donde el gobierno perdió el control absoluto, y lo que ahora el Congreso le va a seguir tratando son temas que le van a seguir afectando, en donde la lectura que el gobierno tiene que hacer de esto, más allá obviamente de que la situación económica en los últimos meses perdió dinamismo, más allá de que si la economía no hubiese perdido dinamismo en los últimos meses, también venimos de un proceso de no crecimiento de la economía de hace 10, 12 años, pero lo que el gobierno tiene que entender, y es lo que dice pero todavía no hace, es que tiene que reconstruir ese andamiaje político, porque no es viable, no es plausible pensar que este gobierno puede tener los próximos 2 años de gestión con un Congreso donde las votaciones las pierde 68-7. A ver, me interesa ver si el gobierno puede retomar, como estás viendo que está intentando, o no, retomar la agenda, mostrar que los próximos 2 años pueden ser buenos. Digamos, hasta ahora no vemos ninguna señal, vemos mesas con las mismas personas. Vemos algunas pequeñas señales. ¿Cuál es una señal concreta? ¿Qué señal ves concreta? Yo lo que espero... La gente está viendo lo de los vetos hoy, ¿eh? Sí, claramente, y eso lo va a seguir afectando. Hay un problema, además. El gobierno tiene una elección por delante y el armado electoral de esa elección por delante ya está definido, y es una de las consecuencias de las que estamos acá. El gobierno hoy no puede revertir la dinámica electoral de que, salvo en 4 provincias del país, en las otras 20 provincias va a enfrentar a los gobernadores de cada una de esas provincias. Entonces, salvo con los gobernadores con los que se está reuniendo, Chaco, Mendoza, Entre Ríos y la ciudad de Buenos Aires, y San Juan, en el resto de las 20 provincias restantes, el gobierno enfrenta a los oficialismos locales. ¿Y cuál es el interés de los oficialismos locales? Hacer la mejor elección posible. Y ahí se generan confrontaciones. ¿Qué puede pasar en octubre entonces? Como están las cosas ahora, ponele que las frizamos. Las frizamos ahora, no es la provincia de Buenos Aires, es el país. Sí, si la frizamos ahora, el problema es que uno no sabe que si la podemos frizar ahora, porque el daño que se va generando puede seguir aumentando. El gobierno sacó 34-35% de los votos en uno de sus peores distritos, que es la provincia de Buenos Aires, sobre todo el Gran Buenos Aires, donde te dije antes, lo vemos desde el principio de la gestión, y lo dijimos muchas veces, el apoyo al gobierno en el interior del país le va mejor que en el Gran Buenos Aires, y es lógico y es razonable. Pero todos dicen, por lo menos los que fuimos consultando en las últimas horas, que esto es una especie como de paso, se vive así, más allá de que no lo sea, se vive así. O sea que la gente algo está percibiendo, y eso seguramente influye en octubre, no sé cuánto. Puede ser, si la lógica es kirchnerismo, antikirchnerismo, es una lógica, María Laura, que en gran parte del país no tiene correlato. El kirchnerismo tiene influencia en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en los medios nacionales. Por lo tanto, eso ya no sirve. No, claramente, ya incluso esa lógica no servía para la provincia de Buenos Aires. Haber hecho una campaña que sea cuca, es una campaña para la ciudad de Buenos Aires, no para la provincia de Buenos Aires, más sobre todo, María Laura, cuando gran parte del núcleo duro de votantes de Milei, el original, no eran votantes típicos de clase media alta, antikirchneristas o antiperonistas como eran los votantes de Juntos por el Cambio. Milei, lo sabemos ya,
recibió muchos votos de sectores bajos, de hombres, jóvenes, sectores populares, que en el pasado habían votado sistemáticamente o muchas veces al peronismo. ¿Y que entonces, hoy los podría estar perdiendo? Obviamente los viene perdiendo en gran medida por una desilusión, por dos combinaciones. En el Gran Buenos Aires el impacto económico es mayor que en el resto del país, y en segundo lugar la pérdida de una de las variables principales o los elementos principales que el gobierno venía a representar, que era terminar con los beneficios de la casta. Entonces, cuando a 5 días de una elección te caen denuncias de corrupción, cuando eso se combina con una pérdida de control de la agenda, cuando eso se combina con una pérdida del control absoluto del Congreso, cuando eso se combina con que todos aliados que más o menos el gobierno había tenido ahora pasan a ser enemigos, cuando eso se combina que el gobierno viene de sacar solo 10% en la provincia de Corrientes, bueno, todo eso te genera condiciones. Y cuando haces una mala campaña, cuando enfocás más mal el mensaje que le tenés que decir al electorado, bueno, o no motivás a la gente a ir a votar, o te votan en contra y terminás con ese resultado. Ahora, yo insisto, el gobierno tiene que recomponer políticamente, porque no es posible gobernar 2 años en la dinámica a la que vamos a estar yendo, en donde, si además el Congreso le cambia la ley de decretos, el gobierno no va a poder emitir decretos, o esos decretos van a ser volteados por el Congreso, y el gobierno va a vetar las leyes que el Congreso haga. Entonces vamos a estar en una parálisis que va a generar muchos conflictos y muchos problemas después de las elecciones. Estás hablando un poco de gobernabilidad, ¿no? Obviamente que sea posible gobernar. Bueno, obviamente. Hay como 2 escenarios simultáneos. Uno, que sea posible gobernar, y otro, lo que la gente le está pasando, que cuando se la consulta en la calle, le sigue dando al gobierno una chance en relación al equilibrio fiscal, al superávit fiscal o a la inflación. A la baja de la inflación, sí, a la estabilización. Vos sabés que la gente orden. Ahora empieza a decir la inflación no se siente y antes no. Lo miro todos los meses en las encuestas hace 20 años, María Laura. El impacto de la inflación no sigue siendo uno de los principales activos que el gobierno tiene. Cuando vos me decías la cuestión económica, cuando vos le preguntás a la gente, che, ¿qué cosas hizo bien este gobierno? Las principales cosas que la gente le destaca a este gobierno, si querés, están vinculadas a la economía. Claro. La gente, ¿qué destaca de esta gestión? Destaca que bajó la inflación, destaca que la Argentina está en un contexto donde tienen un poco más de previsibilidad, donde no se juega día a día, sino se empieza a jugar tal vez mes a mes, sí, ya ni siquiera semana a semana, donde hay un mayor orden en la calle, donde hay menor alteración social. Obviamente, en contexto electoral de confrontación, que fue la decisión que Karina Milei y los Menem... ¿Sabes que todo el tiempo hago estos fallidos? Karina Milei y los Menem llevaron y eligieron ese camino, pero en ese contexto de confrontación, bueno, eso se empieza a requebrajar. Pero las principales virtudes que tiene el gobierno están todavía vinculadas a eso. Entonces, insisto, acá hubo un problema además, donde el gobierno equivocó el mensaje. El gobierno hizo una campaña cuca, en vez de decir, che, ¿saben qué? El principal compromiso electoral lo cumplimos y vamos a renovar y lo vamos a prometer esto hacia adelante. Alejandro, tengo a Maya Jastres-Blackey que está escuchando todo esto y me interesa mucho, primero que tiene información de Casa Rosada, nos acaba de dar lo más importante, pero me interesa también sumarla porque está todo el tiempo latiendo lo que pasa ahí y tenemos por suerte a Laura que nos suma lo que pasa en el Congreso, pero ahí en Casa Rosada la sensación, desde afuera lo que le estaba planteando yo a Alejandro es... Pareciera que es más de lo mismo, que hay mesas con Milei, sin Milei, con holograma, foto falsa, no lo sabemos, pero que no hay un movimiento realmente de algo que parezca, ahora sí cambiamos. ¿Qué pensás vos, Maya? Los escuchaba y primero lo que contaba Alejandro Katterberg es lo que yo fui viendo acá en las últimas semanas, que es cómo los problemas se fueron solapando unos sobre otros, ¿no? Los problemas económicos, políticos, de campaña, etcétera. Y además, todo esto que ustedes mencionan, según con qué tribu hables, por ejemplo, si hoy hablas con los armadores de la campaña, te dicen, bueno, el resultado no tuvo que ver con errores nuestros, claro. Un mensaje mucho más importante y tiene que ver con la economía, no con qué candidatos pusimos o cómo hicimos la campaña. Pero cuando hablas con otras áreas del gobierno te dicen, no, el problema fue político desde el inicio, en esta línea que decía Alejandro, que es rompimos todos los lazos con los gobernadores, se nos generó
esta oposición tan potente en el Congreso y eso nos fue erosionando en los últimos meses. Perdimos esta red de gobernabilidad que habíamos conformado al inicio de la gestión. Con lo cual, te diría que todo esto que mencionan es también lo que se menciona puertas adentro. Hablé con alguien hace poco que estuvo en contacto con Milei después de la derrota y me lo describía de esta manera. Milei como en un laberinto de callejones sin salida, porque él es consciente de que algo hay que cambiar, y eso fue lo que dijo en el búnker el domingo. Ahora, cuando se pone a ver qué, es donde no encuentra qué cable cortar. El modelo económico, él decretó que no lo va a tocar. El déficit no se va, o sea, el equilibrio fiscal no se va a afectar, las bandas no se van a tocar por ahora, el equipo económico sigue, por lo cual él dijo, esto no cambia, no se toca. Por una elección en la provincia de Buenos Aires, nosotros no cambiamos el rumbo ni el modelo. A partir de ahí, él dice, cualquier proyecto de ley que tenga costo fiscal se sigue vetando, igual que antes. Después aparece la cuestión de las figuras, y de hecho estuvo en la conversación si tenían que seguir, no digo dentro de la Libertad Avanza, sino, por ejemplo, Sebastián Pareja como jefe de campaña, o si Lule Menem tiene que seguir en el cargo. Y cuando se pone a pensar en eso, dice, bueno, si yo los corro, de alguna manera estoy afectando a Karina Milei y también estamos perdiendo capital político nosotros como cúpula de gobierno. Entonces dice, no los corro, ¿no? Y va bajando en las posibilidades que tiene y se va acotando mucho esa posibilidad de cambio genuino y cambio real en el gobierno. Esto fue lo que pasó en los últimos días y por eso terminamos en este mero cambio de dinámica donde me preguntás qué cambió. Bueno, es la primera vez que Milei viene 4 días seguidos a la Casa Rosada. Estamos de acuerdo. Creo que era la noticia que dimos, Mayra, ¿no? El primer día, donde vos estabas en Casa Rosada. La noticia era esa. La noticia hasta ahora es Milei, digamos, en las reuniones políticas. Bueno, no es menor. Sí, totalmente. Claro, pero vamos a afilar. La intención es afilar cuál es el real cambio hasta ahora, a partir de la derrota. Bien recuerda Maya, lo que tiene bien identificado desde Casa Rosada Maya, con el movimiento de todos los mismos dirigentes, es Milei en Casa Rosada, ¿no es cierto, Maya? Y encabezando las mesas. Lo que dice Maya es muy interesante. Totalmente. Primero, lo que Maya señala es la dificultad que va a tener el gobierno por cambiar la dinámica y los engranajes de cómo está articulado su poder. Lo segundo, que lo que tenemos que ver, y ahí es donde el gobierno y el presidente tiene que entrar en una nueva etapa y una etapa de más madurez, es que no puede quedarse con el mameluco de YPF en la Quinta Olivos sabemos que no va a pasar? Economía, porque el presidente tiene que entender que no hay economía sin política antes, María Laura. ¿Cómo sabemos que no va a pasar? Digamos, no hay señales, digamos. Bueno, ¿no? Habrá que ir viendo. El gobierno por ahora está en este laberinto que describió Maya, en donde quiere mandar algunas señales. Yo te digo que hay algo importante para mirar, que es lo que anunció el lunes, que es lo que anunció que va a pasar el lunes. La oposición en la Argentina, estoy convencido, no le va a permitir al gobierno gobernar 3 años consecutivos sin presupuesto. Eso seguro. Entonces, el presupuesto pasa a ser el principal debate y la principal oportunidad para ver cómo se reorganiza la siguiente etapa del gobierno en los 2 años que queda. El gobierno anuncia que manda el presupuesto al Congreso y el Congreso se va a discutir desde ahora hasta fin de año. Yo creo que la principal parte de la discusión va a ocurrir después de las elecciones de octubre. Ahora bien, una señal muy fuerte sería si el presidente el lunes dice: vamos a mandar el presupuesto, vamos a negociar y discutir el presupuesto en el Congreso y el año que viene se va a gobernar con un presupuesto. Ahí es donde va a tener la oportunidad los gobernadores y los distintos sectores políticos y el gobierno en generar acuerdos. Ahora, en esos acuerdos, las condiciones ya no son como la del Pacto de Mayo del año pasado, donde el gobierno llamaba a los gobernadores, les ponía las condiciones y les decía: si te gusta firmás, si no andate. Porque el gobierno está en una posición de mayor debilidad, porque el gobierno viene de perder la elección en la principal provincia del país, porque la popularidad del gobierno ya no es lo que era, y donde el gobierno va a necesitar entregar. Entonces, acá es donde empieza el intercambio. Acá Por es donde lo tanto, la política. no alcanza con el presupuesto, no alcanza. El presupuesto es la ley madre donde se van a discutir las condiciones a partir de ahora. Pero eso es para más adelante. Bueno, obviamente. Yo digo, ahora va a tener que darles algo. Ahora es no sé si ahora les va a tener que dar algo. Ahora es lo que les tiene que dar, por lo menos, es las señales
de que no van a seguir con la misma lógica que seguían antes. Lo que el gobierno tiene que darles es la oportunidad para reconstruir. Ahora, el problema es que mientras tiene que empezar a ocurrir esos diálogos de reconstrucción, no vamos a estar peleando en las elecciones. Porque el gobierno se va a estar peleando en Salta con el gobernador Sáenz, se va a estar peleando en Corrientes con el gobernador Valdés, se va a estar peleando provincia por provincia en cada una de esas provincias. Ahora, Alejandro, yo quisiera poner foco en algo que vos mencionaste, me parece muy importante, que es el tema del papel de la oposición. Porque la oposición tiene ahora una responsabilidad muy importante. El gobierno está débil después de lo que pasó el domingo y la oposición se acelera demasiado su ofensiva. Déjame que te haga una pregunta. ¿Qué es la oposición en este país? Ahí está. ¿Quién el es la tema oposición es en este oposición país? y gobernadores. Ponele lo que está pasando, los distintos, el mosaico de dirigentes opositores que hay en el Congreso. Y otro factor de poder muy importante que está adquiriendo cada vez más relevancia son los gobernadores, que también tienen sus disputas internas. Exacto. Ahora bien, en una situación en la cual el gobierno, Javier Milei, está en una situación de mayor fragilidad después de las elecciones del domingo, la oposición, con este mosaico de dirigentes tan diversos, variopinto, también tiene la responsabilidad tal vez de calibrar la velocidad en cuanto a la ofensiva que vaya a encarar, porque si va demasiado fuerte puede de alguna manera colocar al gobierno en una situación todavía de mayor fragilidad. Coincido. ¿No? Que de alguna manera lo pueda sostener, lo pueda ubicar en una situación de víctima, y eso lo puede utilizar el gobierno eventualmente, pero si no, colocar a la gestión en una situación difícil. Yo creo que el domingo a la noche corrió frío por las espaldas de mucha gente, sí, y la respuesta del sistema político argentino fue de tranquilidad. El domingo a la noche empezamos a ver cómo gobernadores tuiteaban y decían: esto es una oportunidad para que el gobierno reflexione, el gobierno tiene que cambiar, tiene que dialogar, pero no ponían nafta en el fuego. Lo vimos al gobernador Kicillof, también más allá de su festejo, en una actitud calma, diciendo hay que hablar, que el presidente me llame, y lo vimos al propio presidente en una actitud autocrítica, concisa, no salió a denunciar fraude, a volverse loco, sí, etcétera, etcétera. O sea que el domingo hubo una actitud del sistema político argentino de decir: muchachos, equilibrada. Cuidado, no, con lo que vos estás diciendo, no prendamos fuego a esto. Ahora, es muy bueno lo que vos planteás, porque decís: che, ¿quién es la oposición en este país? ¿Cómo es la oposición en este país? Y ahí es lo que nos lleva a entender que el sistema político en este país implosionó, no es lo que era en los últimos 20 años. Tenemos que cambiar el chip. Entonces, queda un peronismo en el Congreso y un peronismo nacional muy desarticulado, atravesando una crisis interna y un cambio de liderazgo en el de que el kirchnerismo, Cristina y Máximo retroceden, Kicillof avanza, lo que era Juntos por el Cambio no existe más, los partidos nacionales no existen más, los liderazgos nacionales no existen más, queda algo de bloque radical en el Congreso. ¿Sabes cuántos diputados radicales se renuevan ahora en octubre? Más de la mitad. Más del casi el 80%. Quedan diputados de la coalición cívica en el gobierno. ¿Sabes cuánto renuevan? 4 de 6. Y el PRO renueva el 60%. Entonces lo que empieza a pasar es, la oposición, un poco lo que vos decís, está la oposición peronista-kirchnerista y está una oposición totalmente fragmentada, representada o que sigue los intereses de los distintos gobernadores, que no es uno más allá de que Schiaretti está tratando de liderar, que se empiezan a aglutinar, porque al final cada gobernador sigue su propio interés. Entonces, la política ya no es un presidente o un jefe de gabinete o un ministro de Interior que negocia con un líder o dos líderes de la oposición. Es uno que negocia con 24 distintos. Bueno, ese es el trabajo político que hay que sentarse a hacer. Eso es lo que hay que construir. A ver, lo que nosotros queríamos analizar hoy es qué es lo que se está haciendo, más allá de los deseos o lo que creamos que debe hacerse. ¿Qué bueno, es lo que realmente ahí, según lo que Maya acaba de decir, empieza todavía a haber una conflictividad, porque por un lado parecía que tenés dos ministros de Interior. Sí. Entonces tenés el nuevo ministro de Interior, pero los gobernadores llegan y hablan primero con Menem y después hablan y van al nuevo ministro de Interior. ¿Quién es? Lule Menem decís. Bueno. Ay, tengo que ir a la pausa, me estoy queriendo matar. Entonces, entonces ¿a dónde está a quién se le da el liderazgo? ¿Cómo el presidente organiza? Todavía después, no sabemos. Bueno, por ahora hay supongo que el gobierno está en ese proceso. Atomizado. Démosle un poco de tiempo. Hay un paso, si querés, adelante. Muy humilde el paso adelante, pero que lo acaba de decir: che, el presidente tiene que participar en estas decisiones, el presidente tiene que venir y estar en las reuniones. El presidente no se puede, como dijo en el pasado, decir: la política me aburre, la política me cansa, la política no me gusta, se lo dejo a mi hermana. Es el presidente, tiene que ponerse a cargo de eso y empezar a cambiar la situación. Me van a matar. Maya, vos me esperás un cachito, que quiero que me cuentes qué hace el presidente después de la pausa. ¿Tenés unos minutos después de la pausa? Te lo pregunto al aire, mira. Dale. Ahora me dice: no, tengo que ir al obstetra, porque Maya está...
Está embarazada. Enseguida volvemos. Alejandro, muchas cosas vamos a tener que hablar. Tenés que venir un poco más seguido. Cuando quieras, María Laura. ¡Qué mentiroso! Tenemos muchas cosas para contarles sin parar. Un lujo tenerlo siempre, Alejandro Katterberg. Muchas gracias. Gracias por haber venido.